Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast. Sebastian Vettel se ha proclamado esta tarde en un gran premio que nos ha dejado a todos el corazón en un puño como nuevo campeón, tricampeón ya, mundial de Fórmula 1, el tricampeón además más joven. Ha sido una carrera excitante de la cual tenemos muchísimas ganas de hablar, que nos ha dejado pues por 3 puntos en el total del mundial a Sebastian Vettel por delante de Fernando Alonso, que ha hecho una carrera excelente, pero que aún así, como diría Lobato, pues a pesar de todos los milagros o toda la magia de Magic Alonso, la verdad es que no nos referimos a Fernando como mago nosotros aquí, sino como excelente piloto en todo caso, pues no ha bastado porque Sebastián, aunque la mala suerte le ha rozado, no le ha dado, ha hecho una muy buena carrera y tenemos nuevo campeón de Fórmula 1. Eso significa también que la Fórmula 1, el circo, vuelve a casa y se apaga, se guarda la lona, las telas, los elefantes, todo se guarda hasta la temporada que viene. Por suerte serán pocos meses, pero tenemos que decir que esta temporada de Fórmula 1 y esta temporada de Desde Boxes pues empieza a tocar su fin. Estamos pues casi todos los habituales. Hoy hemos cambiado a Osvaldo por Agustín para que nos den su opinión y por tanto a él es al primero que saludo. Agustín, muy buenas noches. ¿Contento con la victoria de Sebastián? Buenas noches. Contento no, prefería que hubiera ganado Alonso, pero bueno, merecida la victoria y ahora desgranaremos un poco más lo que ha ocurrido hoy. Desde luego ha sido un gran premio fantástico, del cual además Dani ha tomado buena nota, aunque yo creo que va a ser muy complicado que tus notas hoy estén bien con los nervios que habrás pasado. Dani, muy buenas noches. Muy buenas, pues la verdad es que notas pocas porque la intensidad de la carrera pues no dejaba pues distraerse un momento. Creo que casi todos los oyentes habrán podido ver la carrera o querrán ver la carrera, con lo cual hoy la crónica creo que va a tener menos peso y vamos a tener que hablar mucho de lo que ha pasado y de inevitablemente terminaremos hablando pues del mundial y de las sensaciones. Yo creo que habría que reconocer, siempre lo haces y siempre lo dices, que esto es un podcast de Fórmula 1 hecho por aficionados y para aficionados. Y hoy, un poco pensando en lo que diremos y en nuestros pensamientos, habría que añadir bueno, que somos alonsistas, ¿no? Alonso es español, somos españoles y que lo que vamos a decir quizá un poco venga inspirado por eso, porque es un compatriota el que bueno, ha quedado segundo y yo creo que habrá que tenerlo en cuenta. Pero yo creo que vamos a tener un podcast interesante y en el que habrá mucho que contar, la verdad. ¿Con qué sensación te deja Fernando Alonso? Jorge, muy buenas noches. Pues con la que lleva todo el campeonato, con muy buena. Ha hecho una gran carrera como ha hecho un gran campeonato. La pena es que lo que no tenía era coche para hacer frente a un Sebastián Vettel. Buenas noches. Y por último, Emanuel, ¿perdonamos a Felipe Massa? Hola, ¿qué tal a todos? Pues, a ver, dentro de que se le ha renovado, pues yo espero ver esta versión de Felipe Massa en la próxima temporada, porque si es así, pues por mí, pues está bien renovado, si mantiene el tipo que ha demostrado en las últimas carreras. Bien, pues tenemos muchas ganas de hablar del campeonato, también tenemos muchas ganas de hablar de la carrera de esta noche, esta tarde mejor dicho, así que lo que podemos hacer es tomarnos un vasito de agua y comenzar enseguida. Un fin de semana, el de Brasil, el del Gran Premio de Brasil, que nos vino ya pues salpicado, y nunca mejor dicho, por la probabilidad de lluvia y porque todos esperábamos, todos no, pero al menos una parte de los aficionados, que la lluvia hiciera acto de presencia para poder de alguna forma enloquecer la carrera y darle más oportunidades a Fernando Alonso para que recuperara los 13 puntos de diferencia que tenía con Sebastián Vettel. Desde el viernes y aquellos que pudieran ver los entrenamientos e incluso en la calificación, pues casi todo el mundo miraba hacia el cielo, miraba hacia los monitores, hacia los radares meteorológicos en busca de esa lluvia que prácticamente no hizo su aparición hasta el sábado fugazmente. Sin que llegara a afectar a la calificación. Quien estuvo ahí pendiente y nos puede comentar algo sobre estos entrenamientos y calificación es Emanuel. Adelante. Pues bien, el viernes, como es costumbre, pues en principio, como tú decías, no cayeron gotas, fue completamente en seco y aparte, pues bastante sol.
Y los primeros, tanto los libres 1 y los 2 estuvieron dominados por Lewis Hamilton, seguido de Vettel y por detrás pues Webber, Button y Alonso detrás de estos. Pero vamos, la tónica un poco de este final de temporada, lo que sí que parecía es que en este caso McLaren sí que estaba algo por delante de los Red Bull. Después en los libres 3, donde ya las cosas se ponen más reales, ¿no? Marcó el mejor tiempo Button, que al final pues le serviría, ¿no? Ya mostrando de lo que iba a hacer Jason. Después siguió Vettel, Webber, Hamilton, pero ya empezaron a aparecer actores secundarios y Fernando ya pues en esos libres 3 se quedaba octavo puesto, que más o menos fue lo que después quedó en la clasificación. En estos libres 3 Raikkonen tuvo un problema con el motor. En los libres 3 ya se utiliza el motor que se va a utilizar en clasificación y carrera y bueno, le petó el motor al inicio de los libres y tuvieron que cambiar el motor que usó en Abu Dhabi para ganar y bueno, como vimos en la carrera después no le dio muchos problemas. Y después, ya metidos en la clasificación, pues en la primera ronda se quedaron los habituales. Hay que decir que aquí Pedro de la Rosa tuvo un grande conflicto con Grosjean. Grosjean pues intentó adelantarlo una parte del circuito y bueno, no contaba con la poca velocidad del HRT, por así decirlo, y perdió el alerón delantero y eso hizo que también pues, que Grosjean no pasara a la Q2 y fue el invitado que se quedó en la Q1 junto a los equipos tradicionales que son Caterham, los Marussia y HRT. En la Q2 pues 17 quedó Bernier, 16 Ricciardo, seguido de Kobayashi, Schumacher, que bueno, pues se retira de la Fórmula 1 con 14 en clasificación. Después Sergio Pérez, Bruno Senna y Paul Di Resta. Pasaron a la Q3 y quedaron más o menos así porque después hubo cambios por sanciones y demás. En principio quedó 10º Rosberg, 9º Kimi Raikkonen, 8º Fernando Alonso, 7º Nico Hülkenberg, 6º Pastor Maldonado, 5º Felipe Massa, que creo que de las últimas carreras, como la segunda, bueno, puramente sin mirar sanciones y tal, pues Felipe volvía a quedar por delante de Fernando Alonso en una clasificación. 4º Vettel, que es un poco aquí, mirando la tónica de la última parte del campeonato, lo raro. 3º Webber, 2º Button y otra pole para Lewis Hamilton, que es el piloto que más poles ha conseguido este año. Pero después fue sancionado Maldonado con pérdida de 10 posiciones porque no atendió al llamamiento de la FIA para pesar su coche durante la ronda de clasificación y pues eso, perdió 10 posiciones y todos los que salían por detrás de Maldonado pues avanzaban una posición, ¿no? Que fue el caso de Hülkenberg, Alonso, Raikkonen, Rosberg, Di Resta, Senna, Sergio Pérez, ¿no? Y una vez más pues a Fernando le tocaba salir desde la parte de atrás, pero no tan de atrás con respecto a Vettel, que era su rival a batir, pero sí con respecto a la primera posición y al podium, que era su objetivo si quería tener alguna oportunidad. Bien, desde luego es un resumen de lo que vimos en calificación. Sí es verdad que en este caso Fernando lleva un par de carreras en las que parece, permitiendo la expresión, un poco Felipe Massa, es decir, no termina de entender el coche, no termina de entender o de conocer la forma de calentar correctamente los neumáticos. Felipe Massa en ese aspecto está muy puesto y un punto por encima, y aunque parezca pues victimista, yo creo que no lo es una verdad. Por un punto por encima están tanto el Red Bull como el McLaren. Coches que han sido desde luego más regulares durante toda la temporada y además así queda reflejado, aunque por poquitos puntos, así queda reflejado en el Mundial de Constructores, aunque ya llegaremos, en los que Red Bull ha ganado con diferencia y McLaren ha quedado como segundo, como subcampeón del mundo en cuanto a constructores. Con todo ello nos plantamos a las 2 de la tarde en la carrera de... Bueno, a las 2 de la tarde no, disculpa. A las 5 de la tarde en la carrera de hoy, con un previo que ha hecho la Sexta pues muy largo, un previo donde además ha habido un momento pues también un poquito de homenaje a HRT y a Pedro de la Rosa, una escudería que tiene muchas papeletas para desaparecer, aunque sigan corriendo dos coches con esa misma licencia, digamos, va a ser muy diferente.
Y también con un piloto, Pedro de la Rosa, que sí parece que ya va a tener que poner de alguna forma, aunque él, pues evidentemente no lo dice abiertamente, pues un punto y aparte en su carrera, aunque no me queda duda que lo seguiremos viendo pues muy relacionado con el mundo de la Fórmula 1. Quizás, si no le queda otra posibilidad, pues lo veamos de nuevo comentando las carreras, cosa que sería, por otra parte, muy interesante para todos nosotros. Ganamos a un gran comentarista. Aparte, y antes de esto, ahora tendríamos que estar hablando de la crónica de carrera, pero si no, luego se me va a olvidar. Ha habido un momento en esa entrevista que le hacía Antonio Lobato a Tony Cucarella, en el que a mí me ha dado la sensación de que si este hombre Cucarella no encuentra trabajo para la próxima temporada, también podría fichar como comentarista en Antena 3. Y yo creo que la pareja Pedro de la Rosa piloto, Tony Cucarella ingeniero, comentando las carreras nos darían un punto de calidad que ahora mismo no tenemos. Pero bueno. Dicho esto y sin querer robar más protagonismo, que no lo tengo, se lo doy a Dani, que es el auténtico señor de las crónicas. Así que Dani, cuéntanos qué ha sucedido en la tarde de hoy. Bueno, pues lo que ha sucedido, la verdad es que ha sido todo un lío para seguir la carrera y ha habido pues mucha matemática y sobre todo mucho mirar al cielo. No para rezar, sino para pedir esa lluvia que a unos equipos les venía bien, a otros les venía mal y que ha ido pues por barrios, por momentos. La carrera empezaba como carrera de seco, estaba cayendo un poquito de agua, había un poco de lluvia, no lo suficiente para pasar ya directamente a la salida en intermedios, nadie salió con intermedios de principio, pero que bueno, la pista ya estaba húmeda, ya estaba empezando a coger algo de agua y era algo pues que en la primera salida, en la primera curva, yo creo que los pilotos ya iban con un poquito de tacto, ¿no? Han salido muy bien los McLaren, ha salido muy bien Felipe Massa, que se ha puesto hasta segundo en alguna parte de esta frenada en la primera curva. Ha salido muy bien Fernando Alonso, Mark Webber ha quedado hacia atrás. Y la verdad es que hemos visto, pues en las primeras posiciones, que digamos que eran las más importantes, hemos visto una salida limpia, pero bueno, ya teníamos la primera sorpresa y es que Bruno Senna tocaba a Sebastian Vettel. Sebastian Vettel pues quedaba con el coche trompeado, quedaba de último, se veían ya trozos de alerón saltar, no de Vettel, pero sí que salían trozos de la parte donde impactaba Bruno Senna y en ese momento pues todo hacía pensar en un abandono de Vettel, pero la verdad es que el Red Bull es muy duro y sobre todo, algo muy importante, parece ser que incluso Adrian Newey no lo llega a entender todavía, parece ser que rompas lo que rompas en un Red Bull, parece que cualquier otra pieza suple su función, ¿no? No pasa nada. Porque hemos visto pues que Sebastian Vettel pues empezaba a remontar desde atrás, mientras en primeras posiciones se colocaban los McLaren, Fernando iba pues intentando cazarlos para estar lo más alto posible, para intentar no depender tanto de que pues Vettel se fuera del circuito y que no puntuase. Y hemos visto pues que parece ser que todo iba correcto, ¿no? Las primeras vueltas han ido un poco. Hemos visto un poco pues de precaución por esa humedad, esa lluvia que ni empezaba a llover realmente, ni dejaba de caer ese chispeo. Bueno, la verdad es que mantenían los equipos pues sin saber un poco qué carrera íbamos a ver, ¿no? Veíamos previsiones de que sí, de que no. Y en esto, pues, veíamos que los McLaren pues, iban bastante fuertes, como habían demostrado pues, tanto el viernes como el sábado, y empezaban a coger un poco de distancia, ¿no? Fernando Alonso pues, intentaba hacer lo que podía. Felipe Massa, pues la verdad es que ha estado bien, ha estado pues, ayudando a su compañero de equipo. Y veíamos un Nico Hülkenberg que empezaba a tirar hacia adelante y era capaz de ganar posiciones, adelantando pues a otros coches como a Fernando Alonso, bueno, se ponía detrás de los McLaren y empezaba un poco a luchar con estos dos pilotos británicos que estaban, pues, uno demostrando que había hecho una temporada irregular, pero que estaba ahí, y el otro, pues, intentando demostrar que se iba de McLaren, pero dejando bien alto el pabellón. La verdad es que han ido sucediéndose algunos toquecitos en las curvas de Senna, o antes de las curvas de Senna, entre la primera y la segunda curva, lo cual no ha reportado
problemas, digamos, para lo que es el desarrollo de la carrera en sí, para el desarrollo de la lucha del Mundial, pero que pues han ido dejando ciertos trozos de fibra de carbono que luego se volvieron bastante importantes, ¿no? Decir que empezaba un poquito la lluvia, había algunos pilotos que se metían a cambiar los neumáticos que llevaban por neumáticos de lluvia intermedia. Desde luego no había para lluvia extrema, pero sí que había ya algún valiente, ¿no? Hemos visto pues como bueno, se iban peleando esas primeras posiciones y empezaban pues los primeros cambios de neumáticos. Sebastian Vettel cubría la posición con Fernando Alonso. Cuando este cambiaba los neumáticos de seco, pues los pasaba a neumáticos de lluvia. Y en las primeras posiciones, los únicos que no han cambiado han sido pues Nico Hülkenberg y los dos McLaren, que han seguido en carrera, intentando pues seguir una diferencia con las estrategias de los otros rivales, pues para poder conseguir algo distinto, ¿no? La verdad es que conseguían aventajar con esto de no haber hecho la parada, se mantenían en la pista, iban rápidos. Veíamos que los que habían puesto primero los neumáticos de mojado no llegaban a conseguir una ventaja o incluso perdían un poco de tiempo respecto a los que todavía estaban con los neumáticos de seco. Y era pues un poco el buscar esas estrategias. El tema es que pues hubo un safety car motivado pues por esos trozos que iban quedando de algunos toques en la pista. Y bueno, pues ese safety car ha reagrupado a los pilotos. De hecho, en esos momentos pues se hablaba de que sería el momento de cambiar neumáticos en caso de que empezara a llover. No ha llovido mientras ha estado el safety car, no se aclaraba esa situación meteorológica. Y al arrancar el safety car, bueno, pues ha habido coches pues que han visto que habría que cambiar de neumáticos, otros han seguido. En esto pues ampliaban la ventaja tanto los McLaren como Nico Hülkenberg. Y la verdad es que la carrera pues ha estado ahí, ¿no? Entre cambiar neumáticos, ver un poco qué hacía tu compañero de equipo, ver un poco qué hacían los demás. Y la verdad es que pues el tema lo ha tenido Fernando cuando Vettel ha tenido que cambiar neumáticos. Alonso aguantaba un poco con las gomas que tenía ya bastante gastadas y se volvía a poner a llover. En esta vez ya un poquito más fuerte y algo ya más claro. La verdad es que Fernando pues conseguía subir un poco hacia posiciones de podio, se acercaba hacia esas posiciones que bueno, estaban complicadas porque tanto los McLaren como Nico Hülkenberg iban bastante rápido. Vettel tenía que volver a cambiar los neumáticos tras mal timing, no una mala elección, pero sí que bueno, se adelantaron un pelín en Red Bull. Y bueno, una vez con los neumáticos de lluvia, pues hemos tenido pues un pequeño incidente entre Nico Hülkenberg, que bueno, estaban atacándose entre sí con Lewis Hamilton. Y bueno, en la primera curva pues han tenido un pequeño derrape Nico Hülkenberg, que ha golpeado con su rueda atrás al derrapar a Lewis Hamilton, que bueno, ha destrozado una de las ruedas delanteras, el triángulo de la dirección. Ha tenido que abandonar, con lo cual pues Fernando, que iba cuarto, ha pasado a la tercera posición. Nico Hülkenberg se ha visto un poco tocado, ha tenido que hacer un drive-thru. La verdad es que luego lo podemos comentar. Yo no lo he visto tan claro porque era un poco... Bueno, ha perdido la dirección del coche, ni siquiera ha sido la parte delantera, sino la parte trasera la que ha impactado con el coche de su de Lewis Hamilton. Y bueno, pues Fernando Alonso conseguía pues recuperar posiciones y quedarse en segunda posición. De todas maneras, Vettel pues iba en la zona de puntos, iba en sexta posición, séptima posición, sexta posición, sin demasiados problemas, puesto que incluso su compañero de equipo iba por delante y no había pues ningún problema pues para el alemán pues para neutralizar los puntos que iba a conseguir Fernando Alonso. Hemos visto bueno que Massa pues seguía a Fernando, le hacía un poco de escudero tapando lo que pudiera venir por detrás. Y hemos visto pues como Jenson Button, que bueno, con el abandono de su compañero de equipo y con la sanción a Nico Hülkenberg, pues tenía camino despejado.
ya bajo una lluvia bastante más importante y que, bueno, pues marcaba diferencias con Fernando Alonso, impidiéndole a Fernando pues que llegara a esa primera posición, que serían 7 puntos más que le podía haber metido a Sebastian Vettel. Y hemos visto, bueno, pues como la carrera pues se iba desarrollando ya sin demasiados cambios, mucha prudencia por el resto de los corredores, dado que empezaba a llover bastante, y que a una vuelta del final pues ha tenido el colofón con un safety car debido al accidente que ha tenido Paul Di Resta en la falsa recta de meta, justo antes de la entrada a boxes, en la cual pues ha salido el safety car. Se ha regrupado toda la carrera con doblados por el medio, pero claro, era vuelta 70 de las 71 que se iban a disputar. Y bueno, en el momento en el que el coche de seguridad pues ha abandonado la carrera, no había forma humana de adelantar, no se podía, hasta que pasaran por línea de meta. Y la carrera pues ha terminado de esa manera, con Jenson Button de primero. Ha quedado segundo Fernando Alonso, que venía bastante ya pegado con esto del safety car. Felipe Massa ha quedado tercero, Mark Webber ha quedado cuarto, Nico Hülkenberg, después de sanciones y de la gran carrera, ha quedado quinto, sexto Sebastian Vettel, séptimo Michael Schumacher, octavo Jean-Éric Vernier, Kamui Kobayashi ha quedado noveno y Kimi Raikkonen ha quedado décimo. Y bueno, así ha acabado la carrera con el safety car retirándose justo antes de la entrada. Y bueno, matemáticamente Sebastian Vettel ya era campeón del mundo de Fórmula 1 para este año y tricampeón ya con sus 2 títulos anteriores. Pues muchas gracias, Dani. Desde luego, sí, yo creo que has resumido muy bien todo lo que ha sucedido, que no ha sido poco. Yo creo que a lo mejor lo que es imposible relatar es la forma en la que la lluvia, la ausencia de la lluvia, la llegada de la lluvia a algunas partes del circuito, los diferentes tipos de lluvia, los diferentes tipos de trazada han marcado tanto la carrera hasta el punto que por ejemplo, Felipe Massa, que ha hecho un carrerón. Luego creo que tenemos que hablar de dos nombres, pero bueno, Felipe Massa ha hecho un carrerón. Ha habido un momento en el que se ha quedado fuera de la carrera por justamente entrar y cambiar por neumáticos duros y que 3 vueltas después comenzara a llover y tener que volver a entrar para poder poner los intermedios de lluvia. Y eso momentáneamente parecía que lo había dejado fuera de la carrera para luego todo lo contrario, terminar segundo. Pero en este caso la estrategia ha venido tan marcada por la lluvia que bueno, yo creo que es muy difícil relatarlo y tener en cuenta cada vez cómo estaba la pista o cuál era la predicción en cada momento. Antes de comenzar a hablar, y yo sé que enseguida nos vamos a poner a hablar de Vettel y de Fernando, que al fin y al cabo, pues sí es verdad que son uno de los protagonistas del Gran Premio de Brasil, pero no quiero olvidar a otros 3 protagonistas, y yo creo que podríamos empezar hablando de ellos, que son Jenson Button, Lewis Hamilton y Felipe Massa. Jenson Button porque nuevamente tiene una habilidad especial para este tipo de carreras y ha conseguido una victoria, como se dice, en río revuelto, demostrando lo que se dice de él, que es muy inteligente, que sabe analizar muy bien este tipo de carreras. Lewis Hamilton porque es una lástima que su última carrera de McLaren fuera así. Yo creo que se merecía ganar o al menos haber terminado en el podio. Y por último, un Felipe Massa que desde que le firmaron el contrato para el año que viene está enchufadísimo y ha hecho una gran carrera. Y ya no solo eso, sino que hoy ha sido un escudero perfecto. Yo espero que el año que viene, en la nueva temporada, a 0 puntos los dos, Fernando Alonso y Felipe Massa, pues se muestre tan competitivo y veamos una lucha entre compañeros de las de verdad, que al fin y al cabo lo que ayudan es a mejorar la escudería. Lanzo ahí, ¿no? el inicio, y yo sé que en 5 minutos estaremos hablando de Vettel y de Alonso, pero ¿qué os parece la actuación de estos otros 3 pilotos? Bueno, yo creo que estos 3 pilotos, la verdad es que hoy pues no era la carrera para lucirse, o no era la carrera para que ellos destacasen, no estábamos mirando para ellos. Pero sí que han sido pues unos secundarios, como diría Tomeu, de 00 Podcast, haciéndote una referencia, Ger. Gracias. Unos secundarios de lujo. Han estado ahí, han trabajado. Seguro que a Jenson Button, pues yo creo que decidir un poco quién, o sea, con esa victoria, quién podía ser campeón del mundo o quién dejaba de serlo, en este caso, pues creo que tiene muy buena relación con Fernando Alonso, pues igual le trastocaba un poco, pero era lo que tenía que hacer. Él tenía que dar el callo. Fernando, bueno, ha tenido la ayuda de Massa, que
era lo que esperábamos, ¿no? Que ayudara, que pusiera las cosas fáciles, igual que Vettel lo ha hecho con... O sea, que Weber lo ha hecho con Vettel. Y yo creo que, bueno, sí, pueden haber hecho una gran carrera, pero bueno, no era la carrera en la cual pues, se les iba a ver. Yo creo que la temporada que viene seguirán teniendo mucho que demostrar y partiremos en blanco. Simplemente Vettel pues será el actual campeón y lo único que en principio tendrá de campeón en esta temporada que viene será que llevará el número 1 en su coche. El resto pues tendrá que ganárselo otra vez y estos pilotos pues podrán demostrar algo. Lo que pasa es que hoy pues no ha sido ese día de dejarse ver porque nadie se fijaba tanto en ellos, más que las miradas las tenían Fernando Alonso y Sebastián Vettel en lo que pudieran hacer por este título mundial. Bueno, yo debato en decir que, como siempre, pues en unas situaciones de incertidumbre, de saber lo que hacer, si lluvia, no lluvia, qué neumático poner, etcétera, pues ahí una vez más se mueve, pues, como el mejor y se ha vuelto a llevar una victoria, la tercera del año. Empezó ganando en Australia, prometía mucho Baton y al final, pues, aquí en Brasil suma su tercera temporada, que para acabar con McLaren y mirando el próximo año, pues siempre es un plus de moral para empezar fuerte el próximo año. Y después por Felipe, como decía en la introducción del podcast, si mantiene este nivel el próximo año, pues perfecto, ¿no? Es el nivel que tiene que mantener y yo ahí estoy a ver esperando que pase en el 2013 si es lo suficientemente rápido como este final de temporada como para achuchar a Fernando, que Fernando tenga que sacar un plus más de lo que ya tiene de por sí y que veamos un tándem de Ferrari con más potencial de lo que vimos esta temporada, porque en el campeonato de constructores Red Bull al final le ha sacado 60 puntos a Ferrari, que vale, son 60 puntos, son bastantes puntos, pero dentro de lo que cabe del Mundial de Constructores y de la temporada, sobre todo la primera parte de Felipe Massa, si tuviera una actuación similar a la última parte del Mundial, pues y Ferrari seguramente no sería campeón, pero Red Bull no se hubiera sido campeón faltando una carrera, ¿no? Al menos ponerle más dificultades en ese sentido. Jorge, Agustín, ¿qué pensáis? Hombre, yo es que creo que hoy todas las miradas eran demasiadas para solo los dos, bueno, pues Alonso y Vettel. El resto, pues sí, pero al final lo que nos pasa es que reafirmamos un poco lo que veíamos viendo durante toda la temporada. En el caso de Button, y al ser el ganador de la carrera, pues lo que te queda es saber cómo se va a comportar el año que viene en ese equipo de McLaren, en el que irá de primera espada, porque aunque Sergio Pérez ha demostrado que tiene maneras, claramente va de aprendiz y el que va a llevar el peso dentro de los pilotos va a ser Button. El resto, Hamilton, pues bueno, pues bien, siempre al final es el que más pupas ha tenido este año, haciendo un gran campeonato, pero relegado a ese segundo puesto porque las cosas no le han venido bien. Y bueno, pues lo que decía, que yo creo que quizás hoy era mirar a Alonso y a Vettel y si acaso un poquito al cielo para ver si ayudaba al espectáculo, que así fue. Pues para terminar yo, pues de Baton, decir que era el estilo de carrera que le va, que hay un descontrol en la pista, que si llueve, que si no, que si hay cambios precipitados de neumáticos y él suele ser bastante calculador en ese sentido, o muy inteligente a la hora de ver la carrera o cómo va a evolucionar. Hamilton, nada, creo que ya estaba deseando que se acabara la temporada, ha perdido tantas carreras que parecía que tenía en el bote y la ha perdido. Igual estar ahí arriba también disputando el campeonato a final de temporada y
Y Massa, no he estado en las últimas carreras, pero sí, perdón, no he estado en los últimos podcasts, pero en las últimas carreras Massa lo ha abordado. Igual se quitó ese peso encima de quién iba a ser su sucesor después de la renovación y lo ha hecho, como decís, mejor que Alonso en estas últimas clasificaciones. Luego baja igual un poco de enteros en carrera o tiene muy mala suerte en carrera y no destaca tanto. Pero bueno, ese segundo puesto en el campeonato por marcas, en parte también es a esa remontada de... Bien, pues entramos en materia. ¿Qué sensación os deja la carrera? Es decir, ¿cómo la habéis vivido? ¿Qué esperanzas teníais? Yo sé que pues en la segunda, tercera curva, cuando Vettel tiene ese toque, ese trompo, pues de repente las pocas probabilidades se disparan. Pensamos que puede ser todo posible, que Fernando gane el campeonato y luego vemos que no, que como decía Dani, ese Red Bull parece que está hecho de acero y ha continuado sin el más mínimo problema. ¿Qué es lo que qué es lo que queréis destacar de la carrera? ¿Qué es lo que habéis vivido más? Pues yo que pensé que lo normal, la lógica, etcétera, era que más o menos Vettel lo tenía bastante sencillo, es que, bien dado por las circunstancias de lluvia, movimientos, etcétera, pues Ferrari y Fernando consiguieron al menos en ciertos puntos de la carrera darle un sustillo a Vettel y que al menos no lo tuviera, fuera un paseo militar y tuviera que sufrir, ¿no? Ahí ajustándose, pues que desde el equipo diciéndole a Vettel que tenía una posición correcta, que cuidado con los neumáticos, que ahora llueve, ahora no llueve, cuidado, que nos estamos jugando, rezando un poquito porque el toque este con Vettel con Senna pues no le afectó entre comillas demasiado y en ese sentido pues yo creo que es un poco lo que rescataría de la carrera, ¿no? Que eh, aunque Ferrari y Fernando, pues que tenía por delante a Hülkenberg, que hizo una carrera fantástica, salvo el toquecito con Vettel y después los dos McLaren, pues al menos consiguieron achuchar a Vettel y lo hicieron sudar casi si queréis sangre para conseguir el título, que no fue tan sencillo como salir a pista y nada más sacar el Red Bull a pista ya conseguir lo necesario. Ayudado por las circunstancias, evidentemente, si no llega a haber circunstancias, pues eso, de lluvia, etcétera, pues más o menos sí que sería un poco más sencillo, ¿no? Pero las circunstancias están ahí. Pues, ¿qué quieres que te diga? En esa primera curva creo que sí vamos, el corazón se puso así en pensando que sí que había esa posibilidad. No creo que, vamos, como dice Emma, que creo, ¿cómo se dice? Lo contrario. Creo que controlaron de principio a fin la carrera, sabían más o menos por dónde estaban. Y eso se demostró, que hicieron un cambio ahí de neumáticos. No valió para nada porque a los 2, 3 vueltas volvieron a cambiar los neumáticos. Pero claro, ¿quién perseguía a Vettel? Weber, Ricciardo, es decir, que estaba controlado, lo iban a dejar pasar o iban a frenar y nada, recuperaba esa posición a pesar de esos fallos. Ha tenido la suerte del campeón, ha sido el mejor, pero queda un sabor agridulce porque si esos dos toques con Grosjean, bueno, el toque con Grosjean es un decir, y con Raikkonen, que no hubieran hecho que Alonso perdiera esas dos carreras, pues teníamos ahí un poquito más. Pero bueno, este campeonato ya ha pasado, ya tenemos campeón y ahora pensar en el año que viene y esperar que sufra un poco Vettel para ver si realmente demuestra que es ese gran campeón de 3 campeonatos y que no solamente es coche. Yo creo y después de la conducción que hemos visto hoy de Vettel, a ver, hoy por poner un ejemplo, pero durante todo el campeonato, es decir, el creer que si un piloto gana es solo coche, yo creo que es un error, que no deberíamos pensarlo. Es decir, Sebastián Vettel ha demostrado
ya no en este campeonato, sino en los otros dos que ha ganado, que hay que recordar que ya lleva 3, que no son pocos, que es un piloto de una calidad excepcional. Sí, en el primer campeonato que ganó, hubo todo, bueno, se habló sobre si era un piloto pues poco experimentado, etcétera, etcétera. Es que es verdad que lo era, de hecho, pero ha demostrado ser un piloto muy inteligente, agresivo cuando lo tiene que ser, conservador cuando lo tiene que hacer, y que le ha sacado todo el provecho a su coche. Un coche que es muy bueno, pero que, por ejemplo, y el mayor ejemplo lo tenemos en Ferrari. Ferrari ha hecho un coche durante 2 años y medio prácticamente que uno de sus pilotos entendía muy bien y otro se peleaba constantemente con él y los resultados luego se veían en la pista de una forma muy clara. Y yo creo que en este caso, es decir, la combinación Newey-Vettel es la fórmula ganadora que le ha permitido ganar a Sebastián sus 3 títulos y a Red Bull también, creo que son los 3 títulos de constructor que tiene. Es decir, en ese aspecto yo veo muchísima autoridad por parte de Sebastián Vettel. Como también la puedo ver en el caso de Fernando, con el año que ha hecho, con el 110% que ha conseguido de ese coche, etcétera, etcétera. Pero no creo que debiéramos negarle crédito a Sebastián Vettel por lo que ha hecho. Yo la Es parte es... más, Didi, Jorge. no, que yo iba, es más, yo es que creo que ahí en las declaraciones de Alonso a final de carrera, en las que, bueno, pues es lógico y llega el momento, pues has perdido por los pelos, has sido campeón del campeonato durante algunas vueltas y demás, pues lo que toca es alabar al equipo, alabar el trabajo. La verdad es que Alonso, él dice, y probablemente es verdad, ha hecho la mejor temporada de su carrera deportiva porque él no ha cometido ningún fallo, pero ha dicho que su equipo no ha cometido ningún fallo y se ha acordado de fallos de los demás, pues el de Grosjean, alguna sanción no impuesta a Vettel y demás, pero yo creo que, bueno, pues estas son las cosas que hay que decir, pero esos 3 puntos, teniendo un equipo completo, con 2 pilotos completos durante todo el campeonato completo, no hubieran sido necesarios porque se les hubieran ido restando durante el campeonato. Parece que Massa, como ha hecho unas últimas carreras buenas, pues parece que está el tema salvado y no es así. El problema que tienen en Ferrari sigue siendo el equipo. Y yo para mí creo que tienen fallos de desarrollo importantes que en un equipo de Fórmula 1 no pueden tener. Tienen probablemente el mejor piloto del mundo, pero no basta, ¿vale? Es el quinto coche en la parrilla porque tiene 2 Red Bull y 2 McLaren por delante y prácticamente se lleva el campeonato. Eso demuestra que es lo mejor, pero Vettel ha demostrado que ha madurado, demostró con respecto al primer campeonato, lo hizo muy, muy justo, con disputas con su compañero. El segundo lo hizo más holgado porque la superioridad del equipo era más notable, pero en este caso yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer en todo momento, incluso ha hecho más de lo que tenía que hacer y hoy teníamos un claro ejemplo en el que el equipo le paraba y le decía, mira, mira, que vamos bien, no hace falta, y él seguía marcando el mejor tiempo en carrera porque es un corredor nato y no sabe ir despacio. Eso en un piloto de Fórmula 1 es una delicia, es un auténtico placer verlo conducir. Entonces yo creo que a Vettel hay que darle todo el mérito que tiene, acompañado de un grandísimo equipo de ingenieros y de todo. Y sin embargo a Ferrari hay que tirarle de las orejas, que gracias a que tiene un piloto excepcional ha conseguido llegar a donde ha llegado, pero que debería de plantearse cosas de desarrollo y de trabajadores, en este caso de pilotos. Lo han renovado a Massa, ahora ha estado bien, pero no nos olvidemos que el campeonato son 20 carreras y que ha estado desaparecido prácticamente en 15. No, yo suelo decir que para mí Fernando es el mejor piloto, ¿no? Pues aparte de como lo que hemos visto esta temporada, etcétera, lo que sabemos, pero eso de que Vettel pues ha ganado porque tiene el mejor coche y ya está, pues es que la Fórmula 1, el coche, el monoplaza es un factor sustancial más que el piloto, eso es la Fórmula 1, o sea, de los últimos años, antes pues no, ¿no? Pero los últimos años, los últimos 25 años,
el coche pues tiene un porcentaje de mayor incidencia que el piloto. El que no lo sepa ver así, pues oye, tiene un problema, yo creo. ¿Qué pasa? Y si Red Bull es mejor, pues oye, el equipo, la construcción, los ingenieros forman parte también del negocio. Y si consiguen desarrollar un coche mejor, pues es un avance de ese equipo. Y si encima tiene un piloto que sabe llevar ese coche hacia lo más alto, pues mejor. La unión es perfecta y ahí están los 3 títulos. Evidentemente, pues hay otro piloto como es Weber que tiene a disposición ese coche que quizás el de Vettel está más cuidado de todo lo que quieras, vale, pero no ha conseguido todas las poles que ha conseguido Vettel, ni todas las victorias que ha conseguido Vettel, ni los títulos que ha conseguido Vettel. O sea, tener el mejor coche pues te da cierta ventaja, indudablemente, pero hay que saber hacer las poles, estar durante 3 años ahí arriba, ganar el título en los campeonatos con más carreras de la historia, porque Vettel ha ganado con 19 carreras, ahora con 20, que estar durante todo un año ahí ganando, ganando, etcétera, pues tampoco es fácil, con la presión, todos los medios, que etcétera, etcétera, y al final el tío pues ha ganado, y encima ha ganado pues le ha ganado a Fernando ya 2 veces con la manga, que digamos que le está ganando al mejor piloto de la parrilla, le ha ganado 2 veces el título. Y eso debe sentar bien. A ver, yo, metiéndonos un poco en eso, en el Mundial, habría que mirar un poco, pues, ahora la gente pues dice, bueno, Fernando dice que si, bueno, con esos 2 toques que tuvo con incidentes con otros, pues habría conseguido algo más grande. 3 puntos fácilmente los sacaba en esas 2 carreras. Eh, la verdad es que Vettel pues, ha conseguido más puntos que el rival y al final es lo que te da el título del mundo. Lo que hace grande a Vettel o a Alonso o a quien gane, eh, creo que es un poco el reflejo de lo que ha hecho pues, tu rival, ¿no? Démonos cuenta un segundo de que Vettel se ha merecido este título mundial. O sea, ¿se lo merece? Sí, muchísimo. Solo hay que ver que tenía un coche que ha pasado por encima de casi todos los rivales en el tramo final de la temporada y que aún así, aún teniendo un buen coche, un rival directo como era Fernando Alonso, con un coche, digamos, no mediocre, pero comparado con el suyo sí, algo que no estaba funcionando, que no conseguía clasificar, que no le daba facilidades, pues ha quedado a 3 puntos de ti, ¿no? Eso dice mucho. También dice muchísimo de Fernando. Yo, por méritos, personalmente, tiene mucho mérito el título de Sebastian Vettel, pero creo que quien más méritos ha hecho esta temporada, quien más ha sudado por el título, ha sido Fernando, que era el que tenía pues, la peor herramienta de trabajo de los dos que han estado ahí hasta el final. Y yo creo que no se le puede restar méritos. Pensemos, yo qué sé, pues en el primer título de Fernando, que no tenía la mejor herramienta de trabajo, que su rival era Kimi Raikkonen con un McLaren que era una bala, era un cañón de coche, pero que fallaba en fiabilidad. Bueno, en ese caso, pues sí que fue meritorio, ¿no? El conseguir Fernando, pues estar ahí, gran premio a gran premio, y aunque su rival pues le quitaba puntos cuando el coche iba bien, él fue regular, ¿no? No tuvo problemas de fiabilidad, pero tampoco era el que marcaba la pauta en la mayoría de las carreras. Dependía un poco de que el equipo rival pues fallase un poco en el coche que había creado, que no fue una máquina tan perfecta. Eh, por tanto, o sea, Vettel sí, tiene mérito. Quizá este título de Vettel de este año, de los 3 que tiene, pues yo creo que sería el que para él y para cualquiera que lo haya seguido toda la temporada, pues quizás sea el más importante, ¿no? Los otros 2 pues han estado pues bastante marcados por esa superioridad, tanto en la pista como en los despachos, en el diseño del coche, y quizá esta vez pues se las ha visto pues más negras para conseguir el título. Pero bueno, la verdad, o sea, después de esta temporada que ha sido pues con tanta emoción, con tantas carreras ganadas por equipos y por pilotos distintos, que la verdad es que ha sido movido,
Me habría gustado, me habría encantado que hubiera ganado Fernando Alonso y de verdad es lo que habría esperado. Habría estado fenomenal que esas dos carreras que no ha podido terminar, pues las pudiera terminar y que hubiera quedado arriba. Creo que en eso pues también ha jugado la suerte, aparte de los méritos y de lo que hace uno, pues también juega la suerte y Sebastián Vettel pues hoy ha tenido un golpe, hace dos grandes premios ha tenido otro golpe y ha salido bien parado de esos golpes, no han sido como los de Fernando, pues que no ha tenido ninguna posibilidad. Eh, yo creo que ha sido disputado este campeonato, es con lo que nos vamos a tener que quedar al final, ¿no? Lo entretenido, lo movido, la incertidumbre que teníamos, que bueno, porque en esta carrera teníamos por delante al coche que era mejor, pero imaginemos que fuera Fernando el que fuera un par de puntos por delante y sabiendo pues que Vettel tenía un coche que funcionaba muy bien. Habría sido también una incertidumbre que no necesitaría, por ejemplo, el tema de la lluvia. La verdad es que ha sido una temporada fabulosa, pena que no haya sido Fernando el que haya ganado. Mucha gente lo esperaba, mucha gente del mundo lo comentaba, ¿no? Que Fernando es que había hecho una gran temporada. Mérito tiene Vettel, pero yo creo que ese pelín más de mérito y menos suerte, pues la ha tenido Fernando y que para mí habría sido el campeón de esta temporada con un poquito más de suerte, la verdad. ¿Y qué me decís de Kimi Raikkonen? La carrera que ha hecho hoy. Yo sé que hay unos comentarios que no se han grabado acerca de su excursión por el campo que yo quiero que queden ahora registrados. Que es genio y figura. Genio y figura, no se puede decir de otra manera. Ha sido un piloto que ha ganado en Fórmula 1, se ha retirado como... Bueno, se ha retirado, no, se ha cambiado de campo, se ha ido un par de añitos a los rallies que nada tienen que ver y en los que realmente apenas ha conseguido nada. Ha tenido bastantes accidentes, no llegaba en un equipo... Sí era una marca puntera, pero no era el equipo oficial. Y ahora vuelve a la Fórmula 1 cuando todos pensábamos que venía pues por un equipo que estaría en mitad de la tabla, que no podría hacer nada y ha hecho carreras, ha ganado una carrera, ha hecho carreras pues de estar ahí. O sea, no ha conseguido grandes posiciones, pero sí que ha estado ahí, ha estado manteniendo su posición y ha quedado tercero en el Mundial. Y eso a pesar de cometer errores como el que ha cometido hoy, que, que se ha visto, bueno, pues ha tenido un problema de conducción, se ha tenido que ir por una escapatoria y cuando ha llegado a la escapatoria, ha visto que o se tragaba los muros o se metía por el hueco que había y sabía que por arriba había pista, que estaba el trazado antiguo, pero lo que no sabía es que le habían puesto una puerta, ¿no? Lo que, como decía Margené, es que lo había hecho los deberes bien poco, no sabía cómo estaba el circuito y ha tenido que volver por donde se había metido, ha tenido que hacer la excursión por el campo para volver a la pista y aún así ha terminado en los puntos. Ha demostrado, yo creo que esta temporada ha demostrado por qué fue campeón del mundo de Fórmula 1, por qué estuvo en equipos punteros como estuvo en Ferrari, en McLaren y por qué ha vuelto y por qué le han ofrecido un sillón y por qué la temporada que viene sigue teniendo el asiento asegurado aún a pesar de lo excéntrico que puede parecer, que esas cosas raras que hace de vez en cuando y que de verdad es que lo llamábamos Iceman, pero la verdad es que es genio y figura absoluta de la Fórmula 1. Creo que no hay otro piloto que pueda hacernos este tipo de cosas. A ver, la parte de Kimi es evidente que yo soy el primero que me río pues cuando hace estos comentarios así, suelta estos comentarios tan secos, hace lo que hemos visto aquí en Brasil, que lo que decía Dani, se va por la escapatoria, sí, que da media vuelta y tal, pero evidentemente cuando Lotus ficha a Kimi deben ser conscientes de que Kimi tiene esta parte, ¿no? Y todo el equipo que ficha a Kimi tiene esta parte de, ¿cómo decirlo? Eh, la obsolescencia de Kimi, ¿no? Que cuando se sube el coche en carrera, muy bien, pero cuando se sale de ahí, pues a saber cuándo aparece en rueda de prensa, si no va a ver con sus ingenieros la pista como está, y diferentes otras cosas que si tú lo fichas y lo aceptas, perfecto, pero para otros equipos eso será, pues, no lo ficharás en tu vida, ¿no? Aparte que el tío, pues Kimi, pues evidente como dice Dani, yo creo que ha hecho una temporada muy buena
y nadie le va a discutir ahora su clase llevando un monoplaza a toda velocidad, ¿no? Hombre, excéntrico es, eso es su punto, pero también es lo que le da carisma dentro y fuera de las pistas. Vamos a ver, es un piloto excepcional. Da igual lo que le pongas en las manos, creo que es de los mejores que hay ahora mismo en parrilla, y el año que viene a ver si ya se centra un poquito más. Esto era como la primera toma de contacto, y a ver si el año que viene vemos a un Kimi más fuerte. Recordemos un detalle en carrera, no recuerdo que lo haya comentado Dani, pero un mano a mano que ha tenido en la S, en paralelo con Shumi, cada uno por su carril, respetándose los dos, pero ninguno de los dos cedían. Esos son dos campeones del mundo luchando de mano a mano. Impresionante. Bueno, Schumacher que se retira por fin. No sé si por fin, definitivamente. Y ha tenido esta última temporada cosas estelares, pues esa no pole de Mónaco y algún punto la primera parte de la temporada en China, y después con el problema de la rueda aquella y después el podio en Valencia por sanciones y tal, pero la temporada última de Michael Schumacher mala es poco, y Mercedes en general, pero Schumacher en particular, mala es poco, o sea, al nivel no sé, es muy mala. Y triste, ¿no? Acabar así, pudiendo haber acabado como acabó cuando se retiró luchando por el campeonato, y retirarse así. Es una pena porque te queda un sabor agridulce. Yo hubiera preferido que Schumacher lo hubiera intentado. Ya vimos que no estaba en condiciones ni el equipo ni él, y quizás sí que es una pena ver retirarse así a Schumacher. Y hoy, pese a eso, al menos ha conseguido quedar séptimo, sumar unos puntitos y romper la racha esta infernal que llevaba Mercedes sin puntuar. Y bueno, pues al menos se va puntuando, ¿no? Y quería destacar yo también de la carrera algo importante, y es que detrás de Kimi Raikkonen quedó Vitaly Petrov con el Caterham. Es, creo recordar, el mejor puesto que ha logrado un equipo de estos de atrás, Caterham, Marussia, HRT. Y con este puesto se da la casualidad de que Caterham adelanta a Marussia en el campeonato de constructores. No tienen puntos, van por puestos, y no sé si hay cierta polémica porque Chaspik iba por delante de Petrov y justamente aquí en Brasil Chaspik anunciaba que ficha por Caterham, y si Caterham queda por delante en el campeonato de constructores, pues siempre va a tener un dinerito extra para la próxima temporada, y hay ciertas mentes pensantes que igual Chaspik se ha dejado adelantar. Bueno, el caso es que para acabar la temporada, Caterham ha logrado un 10º puesto, que viendo cómo hay transcurrido la temporada, pues oye, pues no han conseguido puntuar, pero un 10º puesto y quitarle la posición a Marussia, que ya era complicada porque creo que era Block o que había logrado un 12º, un 13º en otra carrera, y ya era complicado para estos equipos, pues es un 10º de Petrov, pues está muy bien porque aparte ha quedado por delante pues como el Toro Rosso de Ricciardo, el Mercedes de Nico Rosberg, o sea que tampoco ha tenido equipos por detrás ahí que no potentes, digamos, comparado con el suyo. Bien, yo creo que nos estamos adelantando un poquito, que tendremos un podcast especial dedicado para cerrar la temporada, para repasar escudería por escudería todo lo que han hecho desde el inicio hasta esta última carrera. Pero bueno, ya digo, es decir, con la crónica de carrera que nos hacía Dani, con un poquito las impresiones, desde luego es imposible hablar tan solo del Gran Premio de Brasil como si fuera el tercer Gran Premio de la temporada, cuando aquí se ha decidido quién ha sido el campeón del mundo, cuando hemos visto además tantas cosas y donde hemos visto, yo creo que desde hace unos años una calidad en cuanto a los pilotos sobresaliente, al menos digamos de mitad de parrilla hacia arriba, es decir, nunca habíamos tenido, y con la retirada de Michael Schumacher yo creo que perdemos ya tantos campeones del mundo a la vez compitiendo, y eso es un lujo que hemos podido disfrutar durante esta temporada, y los resultados un poquito nos demuestran eso.
Sobre la carrera de hoy, al menos un último apunte, el esfuerzo que han hecho en Arain Kartikeyan, pero sobre todo, y digo sobre todo porque le tengo más cariño, Pedro de la Rosa, teniendo en cuenta eso, que ya no solo es que el año que viene con casi toda probabilidad ya no van a correr en esa escudería, sino que además esa escudería como tal desaparece. Han estado ahí, han luchado, Pedro incluso ha habido momento pues en el que digamos que se ha acercado a los puntos, estaba decimosegundo, etcétera, etcétera, luego ya ha vuelto a caer, pero es destacable la labor que han hecho los dos pilotos durante toda la carrera y que no quería terminar, digamos, estas impresiones de carrera sin al menos comentarlo. Yo no sé si alguien tiene algo más, porque si no podemos pasar directamente bueno, a contar qué es lo que ha ocurrido en cuanto al campeonato, a poner los números. ¿Algún one more thing? ¿Ningún one more thing? Muy bien. Pues Agustín, en sustitución de Osvaldo, que es quien normalmente nos trae estos números, y aquí voy a añadir 15 segundos hablando, pues para que Agustín, que seguramente no se lo esperaba, pueda entrar directamente, rápidamente en la página de la Fórmula 1 si no la tiene ya abierta y buscar los números. Podemos estar hablando ya de cómo ha quedado la clasificación general del Campeonato del Mundo de 2012 en cuanto a pilotos, cuál ha sido la clasificación, quién ha sido campeón, subcampeón y quién ha sido el último. Agustín, ¿tienes esos datos ya? ¿Los manejas? Los tenía preparados porque sabía que alguna tenías guardada por ahí. Muchas gracias. Vale, pues te comento. Primer lugar y campeón del mundo, Sebastián Vettel con 281, Fernando Alonso segundo con 278, Kimi Raikkonen en tercera posición 207, Lewis Hamilton cuarto 190, Button muy cerca al final de Hamilton con 188, quinto, y Mark Webber sexto con 179, ya muy lejos Felipe Massa con 122, y ya con dos cifras solo, Grosjean en octavo con 96, Nico Rosberg 93, Sergio Pérez 66, Nico Hülkenberg 63, Kamui Kobayashi 60, y ya más alejados Michael Schumacher 49, Paul Di Resta 46, Pastor Maldonado 45, Bruno Senna 31, Jean-Éric Vergne 16, Daniel Ricciardo 10 y el resto ya sin puntuar. Y en el caso de constructores, pues lógicamente campeón del mundo Red Bull con 460 puntos, segundo Ferrari remontando en esta última carrera con 400 puntos, McLaren 378 tercero, Lotus Renault 303, Mercedes 142, Sauber 126, Force India 109, Williams Renault 76, Toro Rosso 26 y sin puntuar pues los tres pequeños, Caterham, Marussia y HRT. Curioso un detalle que me gustaría destacar un poco. Hay un par de pilotos en esta clasificación del Mundial de Pilotos pues que destacan sobre el resto por un hecho. Sebastián Vettel, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen y Nico Rosberg serían de la clasificación de pilotos los únicos que destacan de manera bastante sobresaliente sobre su compañero de equipo. Porque el resto, bueno, más o menos podemos ver los McLaren que han quedado a 190 y 188 puntos. Pues yo qué sé, los Williams a 41 y 31 y 45 y 31 han quedado muy, muy cerca. Pero estos pilotos o bien han duplicado o han sacado un 50% más de sus puntos que el compañero de equipo, ¿no? Han demostrado que con la misma herramienta o bien son muy superiores o bueno, muestran un trabajo en equipo o una competición que no han tenido que sufrir. Por ejemplo, Lewis Hamilton y Jenson Button sí que hemos visto hoy pues, que han peleado como, digamos, como gallos en un corral antes de pelear con el resto de los rivales, ¿no? Esto muestra un poco pues, tanto la filosofía como... O sea, la filosofía de equipo, de tener un número uno y un número dos, tanto y que también como el hecho de estos pilotos que son un poco superiores al resto, que con herramientas similares pues pueden hacer un poquito más y conseguir mayores resultados.
Bueno, pues por suerte no solo tenemos los resultados del campeonato, no solo esos resultados nos importan, sino que también nos importan los resultados de la porra desde boxes que ya ha terminado y que por tanto Dani ya tiene campeón o campeona. Pues sí, ya tenemos campeón, pero pues, vamos a empezar por lo primero, por decir pues cómo han quedado hoy. Quedaría en primera posición MJ Tar 2, 130 puntos, empatado con Paulo, que tiene 130. Aquí hay otro usuario, Paulo 2, con 129 puntos. No sabemos si es el mismo o qué es lo que pasa aquí, pero bueno, de ser el mismo, bueno, si se ha copiado a sí mismo es curioso, ¿no? En cuarta posición ha quedado hoy Tore con 124 puntos, Lebrel 007 con 120, Eusebio 117, los mismos que la Uliza con 117 en séptima posición, sexto y séptimo. Droidcast ha quedado octavo con 115 puntos, Jorge ha quedado noveno con 114 puntos y Grand Moff Tarkin ha quedado décimo hoy con 113 puntos. Y esto en cuanto a lo que ha sido el Gran Premio de Brasil. La clasificación general, pues finalmente José 8545 con 2.210 puntos ha quedado en tercera posición. MJ Tar 2 con 2.226, 16 puntos de diferencia, ha quedado en segunda posición. Y en primera posición, con 2.241 puntos, Grand Moff Tarkin se ha llevado pues, el gato al agua este año. Enhorabuena a los tres, que bueno, habéis estado ahí casi toda la temporada peleando y que bueno, finalmente ya veis que entre el primero y el tercero la friolera de 31 puntos cuando estamos hablando de 2.241 puntos en total. Enhorabuena a los tres y que bueno, ya sabéis los que habéis estado jugando este año que bueno, el año que viene os volvemos a esperar en la porra desde boxes. Y el año que viene os esperamos todos en la porra desde boxes y bueno, pues tenemos ahora que ver cómo lo hacemos para que el campeón de nuestra porra pues pueda estar con un poquito de suerte comentando con nosotros el cierre de la temporada y dando un punto de opinión fresco y renovado que desde luego pues aquí en cuanto terminemos la temporada abrimos las ventanas para que se aire porque entendemos que después de 40 o 30 y pico de podcast escuchándonos a nosotros pues llega un momento en que las opiniones se repiten un poquito y ya podemos adivinar qué es lo que va a decir Agustín, bueno Agustín no tanto porque no participa tanto por desgracia, pero qué es lo que puede decir Emma, qué es lo que puede decir Osvaldo, qué es lo que va a decir Gerardo o no, etcétera, etcétera. Dicho esto, ya pues podemos hablar un poquito. Bueno, la porra que hicimos nosotros del podio se confirma a Jorge como Jorge Damus o ya no ha ganado. No, Gerardo, que al final no la hicimos. Ya empezaba a darnos vergüenza no acertar y la verdad es que en el último podcast pues no la hicimos, no hicimos la previsión y quedó así. Yo creo que además es verdad, tienes razón Jorge, y si lo hubiéramos hecho, difícilmente hubiéramos podido adivinar un podio tan, pues no voy a decir extraño, pero Felipe Massa en el podio y Jenson Button ganando, pues yo creo que pocas probabilidades tenía de que alguno de nosotros lo hubiera comentado. Por lo que queda, digamos, desierto lo diré, esta porra, y yo adelanto para el año que viene algunos cambios, algún tipo de puntuación y el que gane o el que pierda va a tener que someterse a algún tipo de castigo del tipo, pues, cortarse la algo tendremos que hacer. No sé si estáis no voy a preguntar si estáis de acuerdo, ya lo dejo dicho yo, y si no estáis de acuerdo, pues mala suerte, porque como queda grabado y publicado, salvo que quien lo vaya a editar esta noche, pues lo quite, pero ahora no creo que lo quite, pues allí queda. Comentado esto, la verdad es que teníamos bastantes noticias de las que hablaros, aparte de todo lo sucedido en el Gran Premio. Lo que ocurre es que por longitud del podcast, casi podemos estar hablando de ellas dentro de poco, en el próximo podcast que grabemos. Ninguna nos va a dar la vida, nos la va a quitar, quiero decir, son noticias, porque lo son, pero nos las guardamos y las podemos comentar con más calma junto al repaso de toda la temporada de la Fórmula 1. Este año, a diferencia de otros, hay muy poco movimiento de pilotos entre la temporada. Es decir, casi todo está decidido y eso que normalmente es lo que genera más cotilleos, pues como que no lo vamos a tener. Así que vamos a tener tiempo de ir comentando todo lo que ha sucedido en las últimas semanas en la Fórmula 1.
Esto se acaba. Es verdad, la temporada de Fórmula 1 ya ha terminado. No vamos a tener una carrera hasta marzo del año que viene. Podcast sí vamos a tener, algunos vamos a tener, sobre todo el de cierre de temporada. Ese ya está garantizado y lo vamos a grabar seguramente pues el domingo que viene, no, pero el otro, así que muy pronto lo tendréis disponible para escucharlo, para descargarlo. Y luego pues vamos a ir programando nuestros entre boxes para revisar un poquito la pretemporada, así como vayan surgiendo algunas de las noticias. Siempre esperamos a principios de enero, que es cuando principios de febrero, que es cuando se presentan los coches, y hasta entonces, pues así como vayan en nuestro Google Reader, vayan cayendo las noticias de los blogs de Fórmula 1, las podremos ir comentando, aunque no somos la mejor forma de enterarnos de las noticias, para eso están los blogs de Fórmula 1, pero nosotros las podremos comentar y les damos ahí el punto de tertuliano de bar, que es lo agradable, ¿no?, de nuestro podcast. Yo voy a dejar de hablar, que ya he hablado demasiado incluso, y voy a dar el paso a Emanuel. Antes de ello, os agradezco muchísimo todo el tiempo que nos hayáis dedicado durante la temporada de Fórmula 1 a escucharnos, a aguantarnos, a comentar nuestras opiniones y nuestras noticias, y os cito eso, dentro de muy poquito, seguramente 15 días, para resumir y cerrar la temporada de 2012, que ha sido tan interesante y en la que vamos a poder hablar de tantas cosas. Muchas gracias y hasta la próxima. Pues yo por mi parte, para el final del podcast, por un lado felicitar a Vettel por unirse al selecto grupo de los que tienen 3 campeonatos del mundo de Fórmula 1, que no son muchos y los que están son grandes nombres de la Fórmula 1. Y también felicitar a Fernando por la espectacular temporada que ha hecho y espero que se una a este club la próxima. Y recordaros que nos podéis seguir por las redes sociales. En Facebook la dirección es facebook.com/desdeboxes y en Twitter es twitter.com/desdeboxes. Ahí nos podéis seguir, enviar comentarios y lo que queráis. Estamos a vuestra disposición. Y nada, nos escuchamos en la próxima carrera. Pues yo también me despido hasta dentro de poquito para comentar toda la temporada en conjunto. Con este serán 145 capítulos de Desde Boxes, 4 temporadas, así que bueno, pues como cuando se acaba algo de lo que te gusta, algo triste, pero bueno, ya pensando en lo próximo. Hasta pronto. Y nada, si queréis hacernos algún comentario de esta carrera, del campeonato o algo que queréis hacernos llegar antes del próximo resumen de temporada, pues nuestro correo desde boxespodcast@gmail.com y ahí lo leeremos. Nada, hasta el siguiente. Un saludo. Y recordaros que a través de nuestra página web, desde boxespodcast.com, podéis llegar por el enlace al Google Play para descargar nuestra aplicación, si tenéis un Android, en la cual pues podréis seguir nuestro Twitter, escuchar los podcasts y acceder a nuestra página web. Por esta temporada casi ha sido todo. Como decíamos, os emplazamos a que escuchéis el último Desde Boxes de la temporada 2012, en donde pues haremos un seguimiento más amplio de lo que yo creo que hemos hecho hoy de lo que ha sido la temporada, y que esperemos pues contar con algunos de vosotros, los que habéis ganado la porra, los que habéis quedado ahí arriba. Y nada, en breve nuevamente un nuevo podcast antes de cerrar temporada, y ya después un poco de vacaciones y volvemos con los entreboxes. Un saludo y hasta luego.